Hola a todos, bienvenidos a Crochet Moderno. Hoy les voy a enseñar a tejer esta bonita blusa, espero les guste, la voy a intentar explicar para todas las tallas. Esperemos sea de su agrado. Si les gusta mi canal, ya saben, por favor suscríbanse y compartan mis videos. Yo voy a trabajar esta vez con hilaza omega del número 6 de algodón, es delgadita, y la voy a trabajar con un gancho del número 0. Pero ya saben, ustedes pueden usar la hilaza que quieran, el gancho que quieran, porque trabajamos con medidas, no con puntos. También se ocupa cinta de medir, aguja lanera, este es solo para esconder las hebritas de manera fácil, y tijeras. También vamos a necesitar unos botoncitos del color y tamaño que ustedes quieran. Yo en mi caso utilicé 6 de este tamañito. Y vamos con el paso a paso. Esta blusita la vamos a empezar a tejer de abajo hacia arriba. Y lo primero que van a hacer es tomar la medida de la cintura o el abdomen o hasta donde quieran que llegue su blusita. Esa medida, esa van a tomar como referencia y van a hacer cadenas de esa medida. En mi caso de cintura yo tengo 74 centímetros, entonces voy a hacer 74 centímetros de cadenas. Para eso hacemos el nudito deslizado, igual que siempre. Ponemos nuestro gancho y empezamos a hacer las cadenas. Así lo van a hacer por su medida. Les digo, en mi caso yo tengo 74 centímetros y estaría haciendo como una blusa mediana más o menos. Igual les voy a dejar las medidas en la descripción para que vean los centímetros para una blusa chica o una grande, o pues lo lindo del crochet es que lo pueden hacer a su medida, entonces por eso ya cada quien saca las medidas que necesite. Una vez tienes tu cadena, a mí ya me mide mis 74 centímetros, de hecho me mide un poquito más. Este tejido es múltiplo de 6 y para no estar contando cadenita por cadenita, porque aquí al principio es muy largo lo que tienes que tejer, ya que tiene que ser todo el alrededor de tu cintura, entonces vamos a realizar, una vez que ya tengas los centímetros que tú necesitas, realizamos unas 20-25 cadenitas más para poder hacer el tejido y al final nos van a sobrar. Ya al final solo desbaratamos las que nos sobran y así no estamos contando una por una y queda exactamente a la medida. Igual si con la forma de tejer por tejer muy apretado se hace más chiquito o se hace más grande por tejer muy flojo, pues igual ya dando la primera vuelta miden lo que ustedes necesitan de cintura y el resto de cadenitas las destejen. Entonces hacemos algunas 20-25 cadenas más. Y una vez que ya tengamos nuestros centímetros de cadenitas, nuestras cadenitas extra, ya podemos empezar nuestro motivo. Esta es la última, nos vamos a saltar esta y en esta de aquí vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo. Vamos a tomar lazada, hicimos aquí, vamos a saltar una, dos y aquí en la tercera, esta de aquí, vamos a hacer 5 puntos altos ahí mismo. Estos van a ir completos, 5 puntos altos, así, 1 y ahí mismo 2. Si se les hace grande así el punto, no se preocupen, luego estiran y se acomoda. Serían 3, 4 y 5. Vean, se hizo muy grande, pero es normal. Solo estiran así y se acomoda. Este es el que sigue, aquí está. Nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero acá hacemos un punto bajo. Y esto es lo que se repite.
punto bajo, te saltas 2, en el tercero haces 5 puntos altos, te saltas 2 y en el tercero haces un punto bajo. Esto vas a repetir todo hasta acá. ¿Ves? Después del punto alto vuelves a tomar lazada, te vas a saltar 2, 1, 2 y aquí en el tercero vas a hacer 5 puntos altos. Dos, 3, 4 y 5 ahí mismo. Solo vuelven a estirar así para que se acomode y de nuevo te saltas 1, 2 y en el tercero haces un punto bajo. Así vas a repetir todo hasta completar los centímetros que tú necesites. Y vas a ver que te van a sobrar cadenitas. Ya las que te sobren ahorita las desbaratamos. Ven, aquí yo ya casi termino toda mi medida. Voy a hacer uno más. Estoy aquí en el punto bajo, entonces igual me salto 1, 2 y aquí en el tercero voy a hacer 5 puntos altos. Ahí mismo los 5. Cuatro y 5. Estiro para que se acomode y contamos de nuevo 1, 2 y en el tercero hacemos el punto bajo. Este motivo va a terminar en punto bajo y ven, sobraron cadenas, no muchas, pero sobraron. Entonces lo que se hace aquí para que no sobren cuando ya completas tu medida, tengo mis 74 centímetros, en total hice 35 conchitas de estas. Entonces para eso vas a desatar aquí este nudito, este lo desatas y una vez que está desatado solo vas a ir desbaratando. Vas introduciendo tu aguja y vas sacando las hebritas. Así vas a desbaratar todas las cadenitas que te sobraron hasta que llegues aquí y aquí ya aprietas de nuevo el nudo. Una vez llegas aquí donde tienes tu último punto bajo y ya aprietas, ya te queda esta más larga, ya la puedes cortar o así dejarla para cuando la vayas a ocultar. Y ya terminaste aquí con el último punto bajo. Entonces para continuar esta vas a hacer 3 cadenas y estas 3 cadenas van a contar como un primer punto alto. Vamos a girar y ahí mismo en este punto vamos a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Junto con las primeras cadenas sería como tener 3 puntos altos y que sería como tener medio abanico. Entonces vamos a contar los puntos de acá que hicimos 1, 2 y aquí en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a contar 1, 2 y aquí en el tercero, este tercero es el punto bajo de la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Y vamos a trabajar de nuevo lo mismo, 5 puntos altos, 3, 4 y 5, aquí 5 puntos altos y en el tercero, acá que es a medio abanico, el punto bajo. Así
Se va a repetir todo, solo en la orilla son nada más 3 puntos altos porque sería medio abanico y es porque estamos en las orillas. Pero en adelante es lo mismo. En el punto bajo anterior de la vuelta anterior, ahí hacemos los 5 puntos altos. Dos, 3, 4 y 5, y a medio abanico de la vuelta anterior o contando, y en el tercer punto ahí se va a hacer el punto bajo. De nuevo en el punto bajo de la vuelta anterior, o también cuentas 1, 2 y aquí en el tercero, ahí haces los 5 puntos bajos, serían 2, 3, 4 y 5, así. Y a medio abanico de la vuelta anterior o contando 1, 2 en el tercero, aquí, ahí haces el punto bajo. Así nos vamos a llevar todo hasta la otra orilla. Una vez se llega ya acá a la orilla, ya tengo mi abanico en el punto bajo de la vuelta anterior. Acá hacemos el punto bajo a medio abanico. Y al igual que en la orilla de acá, en el último punto que queda acá, en este, vamos a hacer nada más 3 puntos altos o lo que sería solo medio abanico. Y estas son las 2 vueltas que se van a repetir por todo. Si ustedes hacen la blusita pueden compartir las imágenes, tenemos un grupo de Face, los enlaces se quedan en la descripción. Igual página o en Instagram para que vayan a ver. Al terminar aquí, vean, ya tienes el último abanico, va aquí. Solo se hace una cadena, giras y ahí mismo, aquí tocaría hacer punto bajo como en la primera vuelta. Punto bajo. Cuentas 3 acá, que sería el punto bajo de la vuelta anterior. Aquí sería el primer abanico. 5 puntos altos. Y 5. Y a la mitad de este abanico anterior, o contando de nuevo, 1, 2 en el tercero, el punto bajo. Y ves, la primera vuelta un abanico normal, en la segunda acá en la orilla medio abanico, en esta ya tenemos uno completo, y así continúas igual. Esto sería todo lo que se repite, ya tú vas a hacer el alto que tú necesites. Para cambiar color, si vas a hacer también una línea de diferente color igual que yo, nada más al terminar la vuelta, aquí como ya hiciste tu último medio abanico, simplemente haces nudito y cierras aquí, cortas y cierras esta parte. Entonces tomas tu siguiente color y en este punto, aquí donde cerraste, agarras la nueva hebra. Ahí mismo harías tu primer punto bajo. A ver, se me complicó un poquito porque yo no corté la hebra, solo lo doblé, solo es porque les estoy mostrando. Entonces ahí mismo haces una cadena, el punto bajo y empiezas y sigues el motivo igual. Acá en donde toca haces tu primer abanico, ya nada más que va a ser con diferente hebra, diferente color. Entonces esto ya es opcional si lo quieres hacer o no y del color que lo quieras hacer, pero se teje prácticamente de la misma manera. Solo al terminar tu vuelta cortas el hilo de un color y añades el del siguiente color. La altura que vas a tejer va a ir desde arriba del busto hasta lo largo que tú quieras tu blusa. Si lo quieres del ombligo, más abajo, más arriba, eso va a depender de ti y eso va a depender de lo alto que vayas a tejer tú.
Así vas a continuar hasta tener tu rectángulo del alto que quieras. Una vez lo tengas completo, así es como se va a ver el rectángulo. De ancho te tiene que cerrar aquí, de la cintura de tu estómago, aquí tiene que quedar justo así, parejito. Arriba del busto no va a alcanzar a cerrar, va a quedar abierto. Dependiendo de la talla de su busto va a quedar más o menos abierto, pero lo de arriba se va a tapar aquí con el nudito que vamos a hacer. Para intercalar los colores, aún están aquí mis tiras, todavía no las escondo, entonces solo tengo 10 vueltas color café aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intercambié color, hice 15 vueltas de color rosa, 25 llevo, y acá en café de nuevo hice otras 25. En total, para mi altura, yo tejí 50 vueltas. Tengo casi 30 centímetros, son 29.5 centímetros, casi 30 lo que yo tengo de alto. Pero como les digo, eso va a depender de lo que ustedes la quieran, hasta donde la quieran de alto. Para continuar aquí, primero vamos a esconder las hebritas que quedaron. Yo ya escondí todas las de este lado, entonces de este lado, del lado que ustedes quieren que quede al derecho, y vamos a tejer aquí una orillita. Esta orillita tiene que ir de abajo hacia arriba y va de punto bajo. Entonces acá abajo, donde debería ir o donde va el primer punto, aquí vamos a pasar nuestra hebrita, hacemos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Después está el último punto alto de la segunda vuelta, donde tenemos nada más medio abanico. Aquí en este espacio vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3. Sigue otro punto aquí en la esquinita y tenemos de nuevo la otra vareta. Igual van a ir aquí 3 puntos bajos, 3, y otra vez aquí en la esquinita uno bajo y sigue la otra vareta y aquí otra vez 3 puntos bajos. Si tejen muy flojo y ven que les van quedando demasiado juntos los puntos, en la vareta nada más hagan 2, pero sí les recomiendo que mejor sean 3, porque acá vamos a continuar haciendo abanicos para hacer la parte del nudito de enfrente. Entonces vamos a seguir así con punto bajo hasta llegar a esta orilla. Cuando ya llegamos a la orilla de acá, vamos a regresar tejiendo, pero tejiendo abanicos, así como aquí. Y vamos a tejer esos abanicos nada más por una pequeña partecita, serían unos 12 a 15 centímetros, así hasta aquí más o menos, que sería porque esta es la parte que cubre el busto, hasta ahí. Ya de lo que cubre el abdomen hacia abajo, eso ya no se va a tejer, solo haciendo abanicos, hasta más o menos es como hasta aquí. También va a depender mucho hasta dónde llegue su tejido, porque ya saben que los abanicos abarcan de 6 y 6 puntos. Entonces por eso se hace al principio de abajo hacia arriba, para aquí regresar con abanicos. Ya que haces el último punto, haces una cadena, aquí mismo haces un punto bajo, igual que como iniciamos al principio. Te vas a saltar 2 y en el tercero vas a hacer los primeros 5 puntos altos. Van 3, 4 y 5. Te saltas 2 y aquí en el tercero haces el punto bajo. Así, te saltas 2, 1, 2 y aquí en el tercero haces el abanico. Así te vas a ir
y como te digo, vas a recorrer como unos de 12 a 15 centímetros o la parte que debe de tapar el busto. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. Vean, terminé un pedacito antes de lo rosa. Aquí está el último punto bajo. Los hice donde la parte café es más grande, recuerden, arriba. En centímetros hice 14, casi 15 centímetros. Entonces, cuando cierran su blusa, así, que ya se la miden ustedes, de aquí cierra perfecto, pero como acá es el busto, dependiendo de cuántos centímetros le falten, van a empezar a hacer disminuciones en esta parte. En mi caso, al cerrar aquí cierra bien y acá me faltan 10 centímetros. Entonces todavía no voy a hacer disminuciones, primero voy a hacer otras 3 vueltas igual, así de puro abanico, con los mismos, y ya cuando tenga esas 3 vueltas, en total 4, ya empiezo mis disminuciones. Si a ustedes aquí, por ser busto pequeño, ya les cierra, entonces no hagan esas 4 vueltas, ya de aquí inician directamente las disminuciones. O si su busto es mucho más grande y les faltan más de 10 centímetros, en lugar de hacer 4, hacen más vueltas sin disminuciones y ya después inician la disminución. Ya avancé yo con mi tejido, en total fueron 5 vueltas con la que había hecho al principio. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fueron las que yo tengo y terminé acá de este lado. Para hacer la disminución vamos a ir disminuyendo este medio abanico o medio abanico aquí completo. Entonces giramos y en lugar de hacer los primeros 3 puntos altos que tocan para hacer nuestro medio abanico, vamos a hacer punto deslizado en este punto, luego en el primero, en el segundo de acá igual deslizado, en el tercero de acá igual deslizado, y en el de en medio aquí de nuevo deslizado. Hacemos cadena y ahí mismo en ese deslizado hacemos un punto bajo. Sería el punto bajo que va aquí en medio de la conchita esta. Entonces ya de acá hacemos el primer abanico con 5 puntos altos y seguimos tejiendo normal. 5 y acá en medio, aquí ya hacemos el punto bajo, seguimos tejiendo normal, solo eliminamos aquí al principio los 3 puntos o el medio abanico que debería de ir. Aquí lo eliminamos con puntos deslizados para poder hacer la disminución. Seguimos normal hasta aquí, hasta el punto bajo de aquí de la media conchita esta. Cuando ya llegues aquí al punto bajo, en lugar de hacer acá de nuevo el medio abanico, así como no lo hicimos acá, tampoco lo vamos a hacer de este lado, así se va a quedar directamente. Entonces, como ya terminamos la vuelta igual que abajo, vamos a hacer aquí 3 puntos altos para iniciar. Y ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos más para hacer medio abanico de esta vuelta. Esta se va a tejer normal sin disminución. Hacemos medio abanico, punto bajo y continuamos esta vuelta así normal hasta tejer aquí a esta altura el último medio abanico. Cuando llegamos acá al final ya tenemos aquí los 3 puntos altos que serían el último medio abanico, como acá. Giramos y vamos a hacer otra vuelta normal sin disminución ni nada, otra de puros abanicos hasta llegar aquí. Terminando la vuelta otra vez que va normal, vamos a hacer otra con disminución así como esta. Entonces, en lugar de hacerlos el medio abanico como toca aquí, giramos y recorremos con punto deslizado hasta la mitad del siguiente abanico. Punto deslizado aquí en el segundo
en el tercero y aquí en el cuarto igual, cadena y punto bajo ahí en la mitad del siguiente abanico, y acá hacemos los 5 puntos altos que siguen, y así esta vuelta de nuevo con disminución la vamos a completar hasta aquí, hasta la mitad de este abanico, para hacer la otra disminución acá. Una vez llegas hasta aquí, hasta la mitad, donde deberías hacer acá tu medio abanico, de nuevo te lo saltas. Como te digo, vas a hacer disminución igual que acá, también acá. Entonces vas a continuar el tejido normal, una vuelta de ida y otra de regreso antes de poder hacer otra disminución. Ya completé las 2 vueltas más. Esta de aquí, esta fue de ida y este es de regreso, entonces haremos una disminución más. Ya saben, giramos y de nuevo punto deslizado y punto deslizado en el que sigue, y acá donde va el punto bajo, primero uno deslizado, cadena, y ahora sí, ahí el punto bajo, y iniciamos aquí los abanicos normales. De nuevo, al llegar acá, igual solo se teje hasta el punto bajo de aquí, de la mitad del abanico, para hacer la disminución. Llegando ya a la mitad de este abanico, aquí queda la disminución. De nuevo hacemos 2 vueltas más, una de ida, una de regreso, para poder hacer nuestra última disminución ya. Una vez haces tus otras 2 vueltas, esta en la que vas y esta de regreso, ya vamos a hacer ahora sí nuestra última disminución, que va a ser de la misma manera, girando y empezando los puntos deslizados desde este primero así hasta llegar acá. Aquí sería el último punto deslizado, ahí mismo hacemos la cadena y el punto bajo que toca ahí. Tomamos lazada y hacemos el siguiente abanico aquí con los 5 puntos altos. Entonces en total son 1, 2, 3 y 4 escaloncitos los que van a quedar. Vean, 4 disminuciones que hicimos. Es una disminución y después se tejen 2 vueltas normales, en la siguiente disminución 2 normales y en la que sigue disminución. Después ya vamos a seguir tejiendo ya sin disminución, normal, un pedacito como de algunos 10 centímetros más o menos. Bien, ya tejí normal. Vean, después de las disminuciones, los 4 escaloncitos, 1, 2, 3 y 4. Y ya se tejió normal. Yo lo tejí un poco más largo. Lo tejí desde acá, desde donde iniciamos con los puntos bajos. A mí me mide casi 26 centímetros. ¿Ven? Son casi los 26. Y en vueltas yo hice 45 vueltas. Desde acá, 1, 2, 3, así, 45 hasta acá. Entonces, de la misma manera que tejimos así este lado, a ver, permítame y se los acomodo. Así fue, así va la blusa. Entonces de este lado tejimos los puntos bajos de abajo hacia arriba y luego empezamos punto abanico hasta hacer esta parte. De la misma manera se va a hacer de este lado, iniciando con puntos bajos de abajo hacia arriba y después abanicos. Los mismos que hiciste aquí vas a hacer de este lado, las mismas disminuciones a la misma altura las vas a hacer de este lado, igual de largo que este pedazo lo vas a hacer aquí de este lado. Y una vez termines este otro lado también, faltarían ahora los tirantes.
Para hacer los tirantes aquí te vas a volver a medir tu blusa y vas a ver a qué altura quedan estas aberturas para que así mismo veas dónde vas a empezar tus tirantes. En mi caso los voy a empezar desde aquí, desde el cuarto abanico, aquí, porque como les digo, a mí así cerrada normal en la parte del busto todavía me faltan 10 centímetros, entonces justo a esta altura queda bien mi tirante. Ya ustedes le checan si les queda bien aquí, más acá o más acá, donde lo quieran hacer ustedes, pero a mí me va a quedar justo en el cuarto abanico, igual de este lado, 3 en el cuarto abanico. Como les digo, igual que haces esta parte, vas a hacer de este lado, entonces igual que vamos a tejer este tirante, se va a tejer este. Para eso, en el cuarto abanico, en los 3 puntos del medio, vean, 1, 2, 3, 4, 5, entonces en estos 3, aquí vamos a tomar nuestro hilo. Justo aquí vamos a tomar nuestro hilo y hacemos una cadena como siempre para iniciar, una cadena, y ahí mismo hacemos un punto bajo. En el punto que sigue igual un punto bajo y en el que sigue igual un punto bajo. Estamos trabajando solo en los 3 puntos en medio del cuarto abanico. Hacemos una cadena, giramos y de nuevo hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 acá en la orilla. Una cadena, giramos otra vez y de nuevo hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 acá en la orilla. Este es el último. Cadena, giramos y 3 puntos, y así vamos a hacer el tirante del largo necesario. Este tirante, a ver, veamos, va así. Lo vas a hacer de lo largo que tú lo necesites, que de vuelta hasta acá, hasta atrás. Ya que tienes el tamaño de tu tirante, en mi caso yo necesitaba un tirante de 40 centímetros. Entonces tejí todo esto y lo medí. Vean, apenas me mide 32, 33 centímetros. Pero como el tirante va a cargar todo el peso de la blusa, y sobre todo porque yo estoy tejiendo con un gancho del 0 que es un poco más grande para este hilo, entonces mi tejido queda muy flojito. Entonces al momento de ponerme mi blusa, el tirante va a estirar mucho porque va a cargar todo el peso de la blusa. Entonces para eso yo lo estiré, y ya estirado que me diera los 40 centímetros que necesito. De lo contrario, si lo tejo así hasta que me dé 40, al momento de ponérmela, la blusa se me va a colgar y se me va a poner muy grande. Entonces les recomiendo que aquí en el tirante estiren hasta que tengan los centímetros que necesitan. Y para pegarlo atrás, solo hay que acomodar la blusa. Listo, para buscar dónde va a ir pegado el tirante, hay que acomodarla así bien parejita, parejita, que sean los mismos puntos de aquí hasta acá, o la misma medida, y de aquí hasta acá, para que quede bien pareja. Entonces a la misma altura que está aquí el tirante pegado, aquí de arriba, a esa misma altura lo vas a pegar de este lado. Entonces aquí teníamos el tirante a la cuarta conchita, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, en la 14. Aquí en la 14 es donde vas a pegar tu tirante. Pero antes de pegarlo vamos a tejerle las onditas, si es que lo vas a querer igual con onditas. Si no, ya lo puedes pegar directamente. Entonces, por lo mientras yo voy a marcar aquí la conchita 14, que es donde va a ir pegado. De igual manera, cuando hagas tu tirante vas a empezar acá en la conchita número 4, aquí, y lo vas a pegar de este lado en la 14. Entonces, cuando ya tienes aquí el largo necesario del tirante,
vamos a rodearlo con punto bajo. Vamos a hacer una cadena y vamos a rodear aquí en el primer huequito que está aquí, vamos a hacer el primer punto bajo. Aquí en este el segundo, aquí el otro, aquí en el otro huequito, así se van a ir viendo los huequitos. Uno va a estar más apretado que el otro, pero así vas a rodear con punto bajo hasta llegar acá. Una vez llegas con punto bajo hasta acá, hasta donde iniciaste el tirantito, vas a hacer punto deslizado por toda la parte de enfrente. Serían nada más 3 puntos. Aquí. Metes aguja aquí y sacas por debajo y haces punto deslizado. Lo metes acá en el siguiente punto, igual sacas por debajo y haces punto deslizado. Y acá en el último lo mismo, por debajo y punto deslizado. Y así con eso giramos para hacer puntos bajos ahora por este lado. Acá por este hacemos una cadena y hacemos el primer punto bajo aquí donde va. Y seguimos igual con punto bajo. Vamos a rodear de punto bajo todo hasta llegar acá de este lado. Cuando ya llegaste con los puntos bajos de tu tirante hasta acá, acá ya nada más haces nudito normal y a la hebra que cortas la dejas un poquito larga, le pones tu aguja lanera para con eso pegarla acá de este lado donde habíamos marcado la conchita que se va a cerrar el tirante. Entonces solo lo acomodas bien y vas a introducir primero acá de este lado en el primer punto. Asegúrate de que sí quede derechito, que no vaya a quedar torcido ni nada. Y acá en esta conchita, en lo que son los 3 puntos del medio, este y este, aquí en estos 3, ahí vamos a enganchar el tirante. Solo lo haces normal, como si estuvieras cosiendo. Y después de regreso por el que sigue acá y el de en medio del tirante. Y después aquí, hacia acá. Una vez terminado esto, aseguras bien con un nudito y pierdes la hebra. Igual puedes ir perdiendo las hebras de acá también. Así se cierra. Ya que está bien atado nuestro tirante, ya perdiste las hebras, ya solo vamos a hacer los solancitos. Para eso asegúrate de que el tirante esté al derecho por la parte que va a ir hacia arriba. Y vas a iniciar siempre de tu lado derecho para poder empezar a tejer. Acá en el primer punto, ahí vas a poner la hebra y vamos a iniciar haciendo 3 cadenas ahí que contarían como un primer punto alto. Aquí hacemos las 3 cadenas y después ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos. 3 cadenas y serían 2 puntos altos. Y sería como tener aquí en este mismo punto 3 puntos altos con las 3 cadenas. Así vas a pasar al siguiente punto y ahí mismo igual vas a hacer 3 puntos altos. Y eso se va a repetir hasta llegar a la orilla haciendo 3 puntos altos en cada punto bajo. 3 puntos altos. Así, 3 en cada punto de estos, hasta que llegues hasta acá, a esta orilla. Cuando ya haces tus 3 puntos acá en lo que es el último punto bajo de aquí, donde tenemos aquí la conchita, acá en el punto del medio, ahí vamos a pegar estos 3 puntos de acá arriba, los vamos a pegar aquí con un punto deslizado. Haces una cadena
y ya cortas tu hebra para que esto quede todavía más macizo aquí el tirante. Y de igual manera, acá del lado contrario de donde iniciaste, la hebra que dejaste al principio la enganchas a la aguja y la recorres hasta el final de las 3 cadenas, hasta esta esquinita. Aquí le enganchas así y después, ya que está en la esquina, lo atoras de igual manera acá en el punto bajo, así, para que quede más macizo. Aquí haces nudito y pierdes la hebra, y así como iniciaste a tejer, lo iniciaste así de este lado al derecho, iniciaste hacia este lado, todo con tus 3 puntos altos en cada punto, terminas acá. Entonces esta vez vas a iniciar de acá para iniciar igual de la misma manera en el mismo lado. Inicias de acá con tus 3 cadenas, 3 puntos y continúas hasta finalizar, así como atoraste acá, y al final así lo vas a hacer del otro lado. Y en los tirantes con esto sería todo, con esto los terminas. Ya para terminar solo queda hacer los botones, y de este lado donde ya hicimos puntos bajos anteriormente, ahí vamos a atorar de nuevo nuestra hebra para empezar a hacer punto bajo, y esta vez vamos a hacer punto bajo, vamos a llegar hasta aquí, hasta donde inicia los abanicos para la parte de enfrente, y de aquí damos vuelta de nuevo, vamos a hacer 2 hileras, una y otra de regreso. Ya que has hecho tus 2 vueltas más, vas a tomar un botón de los que tú tengas y vas a checar la medida. Mide aproximadamente lo de 3 puntos, entonces yo voy a hacer los ojales saltándome 3 puntos. En lugar de esos 3 puntos voy a hacer 3 cadenas. Para eso primero voy a empezar normal con 4 puntos bajos. Primero son 3 y 4, y en lugar de hacer los siguientes 3 voy a hacer 3 cadenas. Y igual acá me voy a saltar esos 3 puntos, 1, 2 y 3, y voy a tejer ya acá en el cuarto. Voy a continuar con puntos bajos. Pero antes de seguir voy a checar que sí quepa el botón por aquí. ¿Ven? Queda justo a la medida, no queda tan flojo para que no se desabroche. Y así vamos a continuar tejiendo, dependiendo de la separación, de cuántos botones le vayan a poner ustedes. En mi caso yo le voy a poner 6 botones, entonces voy a separar con 7 puntos. Después de este ojal voy a hacer 7 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y de nuevo hago 3 cadenas y acá me salto 3 puntos y vuelvo a tejer otros 7 puntos, y así me la voy a llevar hasta llegar acá a esta orilla. Cuando ya llegas acá a la orilla, regresas de nuevo con punto bajo, cadena, girar y punto bajo. Va a ir uno en cada punto, y donde está el ojal, las 3 hebritas, ahí vamos a hacer normal los 3 puntos bajos aquí. Entonces hacemos los 3 puntos bajos así y seguimos un punto en cada punto. Una vez completas esta vuelta hasta acá, ya nada más haces otra de regreso igual con punto bajo y sería todo. Con esto, con estas últimas 2 vueltas que dimos, ya se finaliza la blusa. Ya solo cuando vayas a coser los botones, asegúrate de que queden bien parejitos. Nada más acomodas bien tu blusa, bien parejita, y justo ahí donde esté el ojal, por encima, pones el botón, lo atoras con una aguja y ya.
sacas tu tela para así poderlo coser y que quede justo donde va, justo a la medida. Ahí el primer botón. Y así para hacer el segundo ya abotonas este, acomodas el segundo acá, igual lo vuelves a atorar y listo. Y así terminas de coser tus botones y con eso ya queda la blusita terminada. Gracias a todas las que llegaron hasta aquí. Si les ha gustado, ya saben, suscríbanse al canal y compartan.